Hola, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenidos a este live donde vamos a tocar temas relacionados con el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, aquel trámite determinado por el Código General del Proceso en los artículos 531 y siguientes, que pretende sanear las finanzas de una persona que por diversas circunstancias o situaciones ha incurrido en mora en dos o más de sus obligaciones crediticias o financieras o comerciales durante más de 90 días. Es una situación bastante incómoda, preocupante, terrible para las personas que se ven aquejadas por esa situación. Entonces, durante estos 20 minutos que vamos a estar en este live, vamos a estar respondiendo a las inquietudes que ustedes puedan tener. Bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Alexander González, soy abogado, experto en el tema de trámite de insolvencia. Trabajamos en la ciudad de Villavicencio. Estamos dispuestos a resolver todas las inquietudes que ustedes puedan tener respecto del trámite de insolvencia. Por acá tenemos ya la primera pregunta de parte de Juan Ortiz de Villavicencio. Si tengo una orden de embargo de una casa, ¿qué pasa con los procesos? Bueno, Juan, cuando se tiene una orden de embargo que ya un juez ha ordenado que se secuestre el inmueble o ha decretado la inscripción de la medida cautelar en el certificado de instrumentos públicos, en el certificado de matrícula inmobiliaria, eh, el proceso, el trámite de insolvencia puede ser iniciado y lo que va a hacer es que ese proceso, o todos los procesos más bien, que hayan contra el deudor van a ser suspendidos. Se suspenden desde la admisión del trámite de insolvencia. Entonces, van a quedar suspendidos, van a quedar a la espera del resultado de ese trámite de insolvencia que podría ser la negociación con todos los acreedores para que todas esas deudas, supongamos que son 5 deudas, queden como si fueran una sola a cargo del deudor, de manera que si el deudor pagaba a Juan 5 millones de pesos en cuotas, pero su salario hoy en día es de 3 millones de pesos, pues ya no va a poder pagar esos 5 millones que venía pagando. Pero lo que sí puede hacer es negociar en una sola bolsa, digámoslo de esa manera, para que todas sus deudas le sumen en cuotas mensuales aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de pesos, que es lo que podría pagar con ese nuevo salario. Entonces, para responderte, Juan, los procesos quedan suspendidos desde que se admite el trámite de insolvencia. Pregunta Marcela Pardo. Yo estaba desempleada y ahora tengo empleo, pero sigo atrasada. ¿Puedo iniciar el trámite? Marcela, sí. Precisamente esa es la situación. Es muy común en personas que han trabajado en el sector petrolero que hace 5 años devengaban un salario, por ejemplo, de 10 millones de pesos, pero por alguna circunstancia el contrato les fue suspendido, no le renovaron, no le volvieron a dar contrato, lo que sea, o le disminuyeron el salario o el ingreso. Entonces, hoy en día, si quiere tener tiene ese nuevo empleo, pero de todas formas sus capacidades económicas no le dan para poder cumplir con las obligaciones como lo venía haciendo cuando tenía esos ingresos más altos. Entonces, eso ya se sabe, ya lo saben en los bancos porque nosotros presentamos junto con la solicitud todo ese informe de por qué y cómo llegó a esa situación y hay que presentar los respectivos soportes. Nosotros lo hacemos. Entonces, sí es posible, no tiene nada que ver que estuviera empleado, luego estuvo desempleado, entonces, claro, cuando lo llamaban de los bancos, supongo, Marcela, le decían que por qué estaba desempleada y usted decía que estaba, porque estaba incumpliendo las cuotas, perdón, y usted decía que es que estaba desempleada, pero ahora tiene el empleo, entonces no se preocupe que eso precisamente es lo que pretende ese trámite de insolvencia, sanear las finanzas, la situación financiera, la situación de reportes de data crédito, la tranquilidad de las personas que por alguna razón han tenido que incurrir en mora en sus obligaciones. Vamos a ver quién más ha escrito, qué más escriben por acá. Si no tengo bienes, puedo iniciar el trámite de insolvencia. Es que los bancos me llaman demasiado, me tienen estresado. Gabriel, precisamente ese es el propósito del trámite de insolvencia. No necesariamente tiene que tener bienes porque
El trámite puede tener dos finales. Uno es la negociación con los acreedores mediante la cual se va a llegar a un acuerdo que sea posible para usted, que sea real, mediante el cual va a unir en un solo paquete todas sus cuotas, todas sus deudas, todo va a acumularse como un solo todo y va a pagarse en unas solas cuotas. Vamos a lograr disminución de intereses bastante interesantes, intereses pasados e intereses futuros. Intereses pasados normalmente se logran negociar a cero, intereses futuros, si se llega a negociación, se logran negociar a un 0.4, 0.3, 0.5% mensual sobre saldo. Es un beneficio bastante importante porque normalmente los bancos no acceden a ese tipo de beneficios de manera ordinaria. Es decir, si usted va al banco y quiere negociar que le disminuyan los intereses, no va usted a conseguir de forma ordinaria que le rebajen a un 0.3 o 0.4%, eso no va a suceder, pero mediante el trámite de insolvencia sí pasa. Entonces, para responder su pregunta, si dependerá de lo que usted quiere, si lo que quiere es llegar a una liquidación que tiene como consecuencia que con los pocos o muchos bienes que usted reporte en la solicitud se pague a los acreedores y vaya a liquidación judicial. Entonces, sí, puede iniciar sin bienes. No tan exacto, porque hay que reportar algunos bienes. Pueden ser los bienes de la casa, unos electrodomésticos, una moto, no sé. Pero debe reportarse algo porque tampoco se puede ingresar a un trámite de liquidación si no hay nada para liquidar, es lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia recientemente. Si tengo libranzas, ¿qué pasa con ellas? ¿Me siguen descontando, Mauricio? Mauricio, buena tarde, Mauricio. Depende. Si usted lo que quiere con el proceso del trámite de insolvencia o lo que quisiera lograr es una negociación con sus acreedores para que ese pago que está haciendo de las libranzas no se sume a otras cuotas que usted tiene que pagar o que se sume de una manera que usted pueda pagar, entonces no le van sí le van a seguir descontando, por supuesto, porque vamos a poner un ejemplo para hacerlo más práctico. Supongamos que sus ingresos son de 4 millones de pesos, que tiene una libranza por 1 millón, y las otras cuotas actualmente le suman 3 millones. Obviamente usted no puede seguir pagando esas deudas de esa manera porque no es posible financieramente hacerlo. Pero si usted logra una negociación, si es lo que usted quiere, llegar a una negociación, va a lograr que entonces ese millón se sume a 500.000 pesos, por ejemplo, para que usted pague 1.500.000 o 2 millones de pesos en promedio mensual, y de esa forma usted sí pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, dependiendo, dependiendo de lo que quiera hacer. Ahora, si usted necesita ir a una liquidación judicial, al iniciar el trámite, la apertura de la liquidación patrimonial, el juez va a ordenar que no realice más pagos, inclusive por libranza. Entonces lo que se hace es oficiar al pagador para que, de conformidad con el auto que ha decretado el juez de la apertura de la liquidación patrimonial del deudor, ya no se realicen más pagos. Entonces la respuesta no es un sí o un no, sino es depende de lo que usted necesite. Si quiere ir a liquidación judicial, pues entonces a la final va a resultar que no va a poder seguir pagando porque es una disposición legal. Si lo que necesita o quiere es hacer una negociación con todos sus acreedores, pues entonces lo que va a pasar es que le van a seguir descontando, pero va a ser más razonable ese costo, ese pago, esas cuotas que va a hacer en su totalidad de forma mensual. Bueno, otra pregunta por acá. Soy codeudor y me embargaron por una deuda. ¿Puedo iniciar el trámite? Felicitas Giraldo. Ok. A los codeudores o frente a los codeudores el trámite es particular. El trámite cobija al que se incluye en el trámite únicamente. Entonces, si Felicitas eres codeudora, el trámite te protege solamente a ti. Al deudor principal no, es decir, que la obligación va a seguir contra él, los acreedores van a seguir contra esa persona a quien le serviste de codeudora, pero tú vas a quedar amparada por el trámite de insolvencia. Es decir, que tú como codeudora puedes iniciar el trámite para protegerte y solucionar de alguna de las dos formas posibles, que será la liquidación o la negociación, ese problema de esa deuda de la cual eres codeudora. O, pero mejor,
frente al deudor principal, el proceso va a seguir, los acreedores van a poder seguir ejecutando. Tengo un embargo por alimentos, ¿se puede detener? Pablo. Pablo, los embargos por alimentos por disposición legal de la Ley 1098 de 1996 y del mismo Código General del Proceso no se pueden detener mediante este tipo de trámites porque ese tipo de acreencias tienen un privilegio, son especiales, no podemos hacer nada frente a ellas, más allá de decir en una mesa de negociación, vea señores bancos, yo les debo a ustedes, estoy pagando cuotas por 4 millones de pesos mensuales, pero también tengo esta otra cuota mediante la cual debo pagar 1 millón de pesos mensual, por ejemplo, y eso me suma 5 millones, pero yo me estoy ganando 5 millones, no podemos continuar de esta manera, entonces yo voy a pagar todo, incluyendo la deuda de alimentos, por 3 millones de pesos, 1 millón de pesos para alimentos, 2 millones de pesos para los demás acreedores. De resto, no se puede hacer mayor cosa, los embargos van a seguir, van a continuar, los procesos de alimentos no se detienen. Las deudas con la DIAN ingresan al proceso de insolvencia. César Betancourt. Claro, inician o se incorporan al proceso de insolvencia todas las obligaciones que tenga el deudor, pueden ser con el Estado, pueden ser con particulares, pueden ser con los bancos. Y como lo decía anteriormente, pueden ser inclusive de alimentos, pero en el entendido de que lo que se puede lograr es una negociación colectiva, dentro de ellos el de alimentos, y cuando se está al frente de obligaciones con la DIAN, con la UGPP, con alguna entidad de impuestos o alguna autoridad que sanciona, también esas multas, esas sanciones, esos impuestos se pueden incorporar al proceso, bien sea para lograr una negociación o para ir a liquidación judicial. Normalmente el problema está en que la DIAN no autoriza plazos superiores a 5 años y entonces en ese caso, dependiendo de la negociación, que eso tiene su estrategia también, dependiendo de eso de pronto tendremos que ir a una liquidación judicial y eso debe analizarse detenidamente, debe analizarse la conveniencia y la forma en que se hace. ¿Cuándo puedo volver a tener bienes a mi nombre? Dice Ovalle del Llano. ¿Cuándo puede volver a tener bienes a su nombre? Es decir, si en el momento no tiene bienes a su nombre, pero quiere volver a hacerlo, pues entonces, desde el momento en que la solicitud es admitida, veámoslo de otra manera, o veamos qué quiere hacer usted, o qué necesita mejor. Si lo que usted pretende es llegar a una liquidación porque su patrimonio es muy poco para pagar todas esas obligaciones y lo que más le conviene es, por ejemplo, entregar la moto y el televisor para pagar los 100 millones de pesos que debe, pues entonces quizás lo más conveniente es que esos bienes, esa moto y ese televisor permanezcan con usted y a su nombre mientras que llega el trámite liquidatorio, porque lo que le conviene es la liquidación, porque ¿para qué vamos a iniciar un proceso de negociación con esos bienes tan pocos y en unas circunstancias como particulares, como podría ser el caso? Una vez el juez ha decretado la apertura del proceso de liquidación, en ese momento ya usted puede tener bienes a su nombre. Ahora, hay una circunstancia particular porque no todos los casos son iguales. Hay personas a las que no les conviene definitivamente llegar a una liquidación judicial. Y voy a poner este ejemplo, alguien que tiene una casa, la está pagando, tiene una hipoteca, lleva 15 años pagando, le faltan 5, la deuda en el momento es de 80 millones de pesos, la casa vale 400 millones. Estoy poniendo un ejemplo de cosas o circunstancias en las que no conviene llegar a la liquidación patrimonial del deudor. ¿Y por qué no le conviene? Porque esta persona lo que necesita definitivamente es que el banco le facilite formas para que pueda pagar esas obligaciones, para que el banco le disminuya sus intereses, para que el banco no le cobre honorarios, para que el banco suspenda el proceso. Y para que el banco, a pesar de que inclusive se encuentre a puertas de un remate, tenga que suspender y darle a usted la oportunidad para que pueda pagar. Entonces, depende de las circunstancias particulares de cada quien. Este tipo de procesos de liquidación y de insolvencia tienen que verse de una forma particular para cada persona, porque cada quien tiene unas necesidades, unos bienes, unos ingresos, unos egresos, unos gastos,
Y eso hace que la solución no siempre sea la misma para todos. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si tiene una situación muy particular o concreta, me contacte para que podamos ver cómo resolverlo. Dice Berta, ¿cuánto tiempo pasa para volver a tener bien mi data credit? Depende. Si usted llega a una negociación con todos sus acreedores y en esa negociación se determina que va a haber el pago de todas esas acreencias con los descuentos de intereses, con los descuentos de honorarios, con todos esos descuentos y beneficios que podemos lograr, y cumple esa negociación, cuando termine de cumplir va a quedar reportada como al día, porque ha hecho un acuerdo de pago en un trámite especial, pero eso en sí es un acuerdo de pago y cuando termine de cumplir, pues va a ser levantado el reporte negativo. Ahora, si usted va a liquidación, porque esa es la necesidad o eso es lo que toca hacer, entonces, una vez se inicie el trámite o la apertura del trámite de liquidación, van a pasar 4 años y en ese momento va a desaparecer de las listas negativas de data credit. Bueno. Bueno, recuerden que el trámite de insolvencia lo podemos iniciar con cualquier persona que tiene problemas de deudas, bastantes deudas, pueden ser dos o más obligaciones, pueden ser bancos, pueden ser entidades financieras, eh, eh, pueden ser personas naturales, es decir, no importa la naturaleza de la obligación, siempre se puede negociar, siempre hay una solución a esos problemas que a veces parecen tan desesperantes y agobiantes. ¿Sí? No han escrito más, vamos a esperar un poco más. Mientras tanto, pues quiero comentarles que nuestras oficinas están ubicadas en la ciudad de Villavicencio. Atendemos casos de Bogotá, Villavicencio y el departamento del Meta. Ok, nos preguntan acá. Si embargo, el embargo de mi casa ya fue decretado y ya me van a hacer el remate, aún estamos a tiempo de hacer una solución. Bueno, una de las consecuencias de la apertura del proceso o del trámite de insolvencia es que se suspenden los procesos que se encuentren en curso, no importa su naturaleza, coactivos, de jueces civiles, cualquier proceso ejecutivo que se encuentre contra el deudor va a ser suspendido en el estado que se encuentre. Entonces, es una solución para quien ya, digamos que ha visto que ya se va a perder su inmueble, su casa, y no tiene una aparente solución. Ha llegado otro mes. ¿Cómo se puede hacer con una deuda de un vehículo que adquirí el año pasado bueno, Miguel, Miguel, las deudas con vehículo se pueden negociar siempre y cuando el banco o la financiera no haya recogido, entre comillas, ya ese vehículo. Si ya lo recogió, podemos hacer una negociación para que le disminuyan intereses, pero van que todo más encaminadas a que no le sigan cobrando en el futuro, porque pues todos sabemos que el banco que presta sobre vehículos prestó 50 millones de pesos para la compra del automóvil, hoy en día el vehículo vale 40, pero ellos le dicen que usted todavía está debiendo 60 a pesar de haber pagado durante 3 años. Entonces, el banco siempre va a decir que usted está debiendo aún. Frente a ese tema, pues es que podemos tener solución cuando cuando el vehículo ha sido ya inmovilizado por orden del banco. Pero cuando el vehículo aún se encuentra en poder del deudor, las cosas son diferentes porque podemos lograr negociaciones interesantes, pero esas requieren de cierta estrategia y planeación que debemos analizar personalmente. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Recuerden, mi nombre es Alexander González, me encuentro en la ciudad de Villavicencio, soy abogado, trabajo el tema de insolvencias para personas naturales no comerciantes. Muchas gracias por su atención, gracias por estar atentos a esta convocatoria para este live y para aclarar las dudas que teníamos. Se nos agotó el tiempo, eran 20 minutos, se nos llegaba a los 19 minutos con 50 segundos. Muy buena tarde.